Capítulo 21. El poder del dinero es formidable. A pesar de la imponente estatura del hombre de mediana edad, sus reacciones anteriores insinuaban su falta de coraje. Sin embargo, tan pronto como Yang Aoran mencionó el dinero, la respuesta del hombre de mediana edad se volvió algo matizada, vacilante. Al ver esto, Yang Aoran sintió una oportunidad. Arrastró con fuerza al hombre de mediana edad y dijo ansiosamente: «Ayúdame a abrir esta puerta primero. Me aseguraré de que esté satisfecho con el precio una vez que esté listo. No me interesan las promesas vacías». ¿Me tomas por un niño de 3 años? El hombre de mediana edad se burló y se giró para volver a entrar. Aunque maldijo internamente, Yang Aoran no lo expresó. Rápidamente sacó su billetera del bolsillo de su chaqueta y vació todo el efectivo de su billetera, entregándosela directamente al hombre de mediana edad. «Aquí hay más de 500 por ahora. Una vez que esté hecho, te daré otros 500. Por favor, date prisa y ayuda, o será un desastre», instó Yang Aoran con ansiedad. Jian Sensen le entregó los 500 yuanes iniciales a Yang Aoran. No había tenido la oportunidad de depositarlo en el banco, no esperaba que fuera útil ahora. El cambio suelto más allá de los 500 era el dinero que le quedaba. Para mostrar su sinceridad, también puso todo este cambio en las manos del hombre de mediana edad. Al ver a Yang Aoran vaciar su billetera sin ningún signo de engaño, el hombre de mediana edad finalmente aceptó el efectivo, lo miró brevemente bajo la luz y se lo guardó en el bolsillo. «Prometiste que habría otros 500 una vez que estuviera hecho», recordó el hombre de mediana edad. Yang Aoran asintió vigorosamente. «Definitivamente. Por favor, ayúdame a abrir la puerta primero. ¿Tienes alguna herramienta en casa?» Para rescatar a Jian Sensen, primero debían abrir la puerta de seguridad. No era realista esperar que Jian Sensen abriera la puerta desde adentro. En primer lugar, un matón no abriría una puerta voluntariamente y, en segundo lugar, Jian Sensen no soportaría el sufrimiento en el interior si tuviera la capacidad de abrirla. Por lo tanto, irrumpir era la única opción. Solo con Yang Aoran fue imposible abrir la puerta de seguridad en poco tiempo. Carecía de la capacidad para hacerlo, por eso buscó la ayuda del hombre de mediana edad. «Espera aquí». El hombre de mediana edad dejó un comentario y entró directamente. Yang Aoran estaba lleno de ansiedad, pero no tenía otra opción. Pateó vigorosamente la puerta de seguridad con el pie, pero además de producir sonidos sordos, fue inútil. Los gritos aterrorizados de Jian Sensen continuaron resonando, cada uno de ellos pinchando los nervios de Yang Aoran. «Abre la puerta. Bastardo, abre la puerta. Si te atreves, abre la puerta y déjame entrar. A ver si no puedo matarte». Yang Aoran pateó ferozmente la puerta mientras gritaba enojado. «Apártate del camino, no te metas». Cuando Yang Aoran se dio la vuelta, vio al hombre de mediana edad saliendo de su casa, sosteniendo un teléfono móvil y un objeto pesado, que eclipsaba visualmente el cuchillo de cocina de Yang Aoran. Maldita sí, era una motosierra. La vista hizo que Yang Aoran involuntariamente diera un paso atrás. No podía creer que el hombre de mediana edad hubiera sacado una motosierra de su casa. De repente, empezó a desconfiar del hombre de mediana edad. Comparado con la motosierra, el cuchillo de cocina en la mano de Yang Aoran no era nada. Si el hombre de mediana edad perdiera la cabeza y hiciera un movimiento con esa motosierra, Yang Aoran estaría en serios problemas. Ignorando a Yang Aoran, el hombre de mediana edad, al ver a Yang Aoran retirarse, tiró del cable de la motosierra y la puso en marcha. ¡Brom! El sonido de la motosierra provocó escalofríos por la columna de Yang Aoran. Al ver la motosierra zumbando rápidamente, no pudo evitar imaginar la horrible escena si cayera sobre una persona. Yang Aoran se estremeció, sin atreverse a pensar demasiado. Para entonces, la motosierra había aterrizado en la puerta de seguridad, emitiendo un ruido penetrante. «Esta motosierra mía es el último modelo. Puede cortar hormigón armado. ¿Una puerta de seguridad endeble? Pedazo de pastel». El hombre de mediana edad se jactó en voz alta, pareciendo emocionado. Su comportamiento había cambiado drásticamente desde antes. Si antes era algo tímido, ahora parecía no solo valiente sino también imprudente. En poco tiempo, la motosierra del hombre de mediana edad abrió la puerta de seguridad. Al ver esto, Yang Aoran, independientemente del peligro potencial de la motosierra, entró corriendo a la casa. En el momento en que irrumpió, un escalofrío familiar lo recibió, congelándolo en su lugar, con el rostro grabado por la sorpresa.
No congelado por el frío, sino sorprendido por la escena que tenía ante él. En el mismo momento en que Yang Aoran se congeló, el hombre de mediana edad que empuñaba la motosierra también atacó. Maldita sea, me has molestado toda la noche. Esta noche me aseguraré de que sepas lo aterradora que es la motosierra. El rostro del hombre de mediana edad estaba enloquecido mientras alejaba por la fuerza a Yang Aoran, con la intención de ajustar cuentas con los matones como lo mencionó Yang Aoran. Sin embargo, cuando apartó a Yang Aoran, su reacción no fue diferente a la de Yang Aoran. Él también se quedó congelado en su lugar y la motosierra que tenía en la mano cayó al suelo con estrépito. Sin embargo, se recuperó en tan solo un momento. Mecánicamente, giró la cabeza hacia Yang Aoran y pronunció en un tono rígido: «Maldito mentiroso, qué matones. Ha estado muerta durante meses». La voz del hombre de mediana edad carecía de emoción, como si hubiera perdido todos los sentimientos en ese momento. Con esas palabras dichas, sus ojos se pusieron en blanco y su imponente figura cayó al suelo, inconsciente. La voz del hombre de mediana edad sacó a Yang Aoran de su aturdimiento. Su rostro palideció y maldijo en voz baja: «Maldita sea, estás bromeando». Aunque la habitación no estaba iluminada, la luz de la luna proporcionaba suficiente iluminación para ver claramente el interior. A pesar de la visibilidad, bajo la luz de la luna, la habitación alquilada parecía aún más fría. En ese momento, Jian Sensen estaba acurrucado en un rincón, desaliñado, temblando y gritando continuamente con voz ronca. Sus gritos sonaban débiles y roncos debido a su ya dolor de garganta. De pie frente a Jian Sensen había una anciana decaída, o más bien, era más apropiado decir que estaba flotando. Se cernió frente a Jian Sensen, aparentemente con la intención de hacerle algo. Cuando Yang Aoran irrumpió en la habitación desde afuera, fue testigo de esta escena. Por supuesto, la anciana también sintió su presencia. Ella se dio la vuelta, luciendo una sonrisa grotesca, mirándolo directamente. Yang Aoran, que inicialmente tenía la intención de entrar y lidiar con los matones, quedó estupefacto al ver el rostro descompuesto e infestado de gusanos de la anciana. Su mente zumbaba y se quedó paralizado en el acto. No había matones dentro, este maldito lugar estaba embrujado. Cuando Jian Sensen se había acercado a Yang Aoran antes, ella había detallado los inquietantes incidentes en la casa. Particularmente cuando mencionó a la abuela cadáver en descomposición, Jian Sensen, aunque temerosa, la describió con gran detalle porque sabía que era crucial. Su problema con el que lidiar giraba en torno a eso. Por lo tanto, describió con gran detalle a la abuela cadáver en descomposición. Fue por esto que Yang Aoran había evocado mentalmente la aterradora imagen de la abuela cadáver decaying. Cuando vio a la anciana decaída frente a él, inmediatamente pensó en quién era la abuela del cadáver en descomposición, seguramente era la misma que describió Jian Sensen. Aunque la apariencia de Decaying Corpse Granny era completamente diferente de lo que había imaginado, el aspecto horrible de su apariencia superó con creces su imagen mental. Fue debido a la horrible apariencia de Decaying Corpse Granny que momentáneamente se asustó. Aunque se ganaba la vida con esto, después de todo era solo un charlatán, carente de cualquier habilidad real. Además, nunca se había encontrado realmente con un fantasma desde que comenzó esta línea de trabajo. Hoy fue la primera vez y fue una experiencia aterradora. Originalmente pensó que era algún matón que acechaba, que casualmente había apuntado a Jian Sensen y la siguió a su casa, con la intención de forzarla. Sin embargo, nunca esperó que las cosas salieran así. No estaba seguro de si la abuela del cadáver en descomposición era un matón, pero a juzgar por sus acciones hacia Jian Sensen, de hecho se estaba preparando para forzarla. Era solo que sus intenciones eran diferentes a las de los matones normales. Yang Aoran miró estupefacto a la abuela del cadáver en descomposición, quien a su vez también lo estaba mirando. Su apariencia aterradora y su sonrisa siniestra hicieron que su cuerpo temblara involuntariamente. En ese momento, envidió al hombre de mediana edad que yacía inconsciente en el suelo. Ya no tendría que lidiar con este miedo abrumador. Él también quería desmayarse, pero no tenía esa habilidad. Justo cuando la mente de Yang Aoran se llenó de miedo, la abuela cadáver decaying desapareció repentinamente de su vista. Antes de que pudiera reaccionar, al momento siguiente, su horrible rostro decaído estaba justo frente a él. Las pupilas de Yang Aoran se dilataron repentinamente y el miedo se extendió por todo su rostro. La repentina aparición de Decaying Corpse Granny casi detuvo su corazón. Si no hubiera recuperado el aliento, su repentina aparición podría haberlo matado de miedo.
Presa del pánico, Yang Aoran, sacando fuerzas de algún lugar, blandió el cuchillo de cocina que tenía en la mano hacia la abuela cadáver en descomposición. Sonido metálico. El cuchillo de cocina atravesó el cuerpo de Decaying Corpse Granny, golpeando fuertemente la pared, dejando una marca y entumeciendo la muñeca de Yang Aoran con el impacto. Si uno no miraba con atención, el cuerpo de Decaying Corpse Granny parecía bastante realista bajo la luz de la luna, casi indistinguible de una persona real, excepto por el hecho de que no se podían ver sus pies. Sin embargo, cuando el cuchillo de Yang Aoran atravesó su cuerpo, demostró que era incorpórea. El corte de Yang Aoran no lastimó a Decaying Corpse Granny, pero parecía haberla enfurecido. Se burló de Yang Aoran, revelando dientes afilados y pus repugnante que resumaba constantemente de su boca y goteaba al suelo. Sin embargo, el pus desapareció nada más caer al suelo, sin dejar rastros, como si nunca hubiera existido. Joven, ¿sabes lo que significa, crujiente? La abuela del cadáver en descomposición le preguntó a Yang Aoran en un tono siniestro. Sin embargo, no parecía tener la intención de dejar que Yang Aoran respondiera su pregunta. Cuando terminó de hablar, se rompió con fuerza el dedo índice derecho y se lo metió en la boca, masticándolo. Grieta. 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 El sonido de su dedo siendo masticado sonó crujiente. Capítulo 22. La abuela cadáver en descomposición no tenía forma física, pero parecía realista e incluso podía hablar. Para la gente corriente, esto parecería absolutamente imposible, pero la realidad era justamente esa. En cuanto a por qué estaba sucediendo esto, ¿quién lo sabía? Era como si nadie supiera por qué había humanos o por qué existían las innumerables cosas en el mundo. La lógica era la misma. La existencia era racional, no había necesidad de tantas preguntas. En este momento, Yang Aoran, naturalmente, no se preocuparía por cómo podía hablar de Decaying Corpse Granny. Estaba completamente asustado por la escena que tenía ante él, le temblaban las piernas. En este momento, Yang Aoran ni siquiera pensaría en cómo podía hablar de Decaying Corpse Granny. Estaba demasiado asustado por la vista que tenía ante él, le temblaban las piernas. Todo lo que podía pensar ahora era escapar, huir de aquí lo más lejos posible. Desafortunadamente, sus piernas no le obedecieron. Su cuerpo parecía estar fuera de su control, dejándolo impotente viendo a Decaying Corpse Granny crujir los dedos ante ella. Habiendo terminado un dedo, Decaying Corpse Granny parecía insatisfecha, como si no estuviera saciada. Entonces, se mordió otros dedos y la vista se parecía a la de alguien devorando patas de pollo picantes. Yang Aoran podría jurar que en toda su vida, incluso con todo lo que había presenciado, nunca había experimentado escenas tan aterradoras. Aunque estaba acostumbrado a este tipo de vida, lo que estaba presenciando ahora no tenía precedentes. Su rostro estaba lleno de terror, blandiendo el cuchillo de cocina en su mano como un loco, cortando ferozmente a Decaying Corpse Granny. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Sin excepción, el afilado cuchillo de cocina atravesó el cuerpo de Decaying Corpse Granny, sin causar daño. En cambio, cada golpe aterrizó en la pared, produciendo un sonido que inducía a la desesperación. Este cuchillo de cocina, que podría haberle dado cierta sensación de seguridad, había sido utilizado la noche anterior para descuartizar un pato. Fue tan agudo. Sin embargo, ahora parecía tan impotente como el cuchillo de juguete de un niño frente a la aterradora abuela cadáver Decaying. Al ver a Yang Aoran gritar como un loco, Decaying Corpse Granny estaba encantada. El amplio arco de su boca se hizo aún más grande, aparentemente disfrutando de ver a su presa en tal estado de pánico e histeria, gritando de terror, lo que le trajo una inmensa alegría. Jejeje, joven, la abuela no ha tenido suficientes dedos para comer. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué tal si nos comemos los dedos? Las palabras de Decaying Corpse Granny estimularon enormemente a Yang Aoran. Bajo su mirada, la anciana abrió tanto su boca manchada de sangre que incluso algunos gusanos cayeron de su rostro a su boca. Sin embargo, ella parecía completamente indiferente, permitiendo que los gusanos se retorcieran dentro. Era realmente una boca abierta, capaz de tragarse una pelota de baloncesto entera. Sus afilados dientes brillaron fríamente, moviéndose hacia la cabeza de Yang Aoran para morder. Parecía como si tuviera la intención de tragarse toda la cabeza de un solo trago. Aunque se acordó comerse los dedos, Decaying Corpse Granny ahora tenía la vista puesta en la cabeza de Yang Aoran. En circunstancias normales, Yang Aoran habría maldecido a la anciana por hablar con la lengua bífida. Pero ahora ni siquiera se molestó.
Yang Aoran volvió a gritar aterrorizado. A pesar de que sabía que el cuchillo de cocina que tenía en la mano era inútil contra Decaying Corpse Granny, instintivamente aceleró la velocidad de sus golpes. En ese momento, mostró un fuerte deseo de sobrevivir, muy parecido a un hombre que se está ahogando y que lucha desesperadamente, tratando de agarrarse a cualquier paja existente para salvarse. Sin embargo, tales acciones no solo no cambiaron nada, sino que también hicieron que su miedo interior se volviera aún más intenso. Justo cuando las fauces abiertas de Decaying Corpse Granny estaban a punto de envolver toda la cabeza de Yang Aoran, de repente, una luz negra apareció en su pecho. Bajo la luz de la luna, esta luz negra no era llamativa, pero era innegablemente real. La abuela cadáver en descomposición, por alguna razón, dejó escapar un grito agudo, con una pizca de miedo en su voz. No solo retrajo sus fauces abiertas, sino que también flotó hacia atrás, poniendo cierta distancia entre ella y Yang Aoran. Aunque aterrorizado y en pánico, Yang Aoran no había perdido completamente el conocimiento. Observó la reacción de Decaying Corpse Granny, que lo llenó de miedo y curiosidad. Su mirada se posó en Decaying Corpse Granny, que estaba mirando su pecho con una expresión fea, sus ojos revelaban una pizca de temor. Yang Aoran se sorprendió. De repente pareció recordar algo y rápidamente tiró el cuchillo de cocina, recuperando ansiosamente algo de su pecho. Resultó ser un colgante del dios de la muerte, idéntico al que le prestó a Jian Sensen. Sin embargo, este colgante del dios de la muerte no fue el que le prestó a Jian Sensen, sino uno que obtuvo cuando oró en el templo del dios de la muerte. Le prestó su anterior colgante del dios de la muerte a Jian Sensen, y Jian Sensen aún debe seguir usándolo por algún tiempo. Sin el colgante del dios de la muerte sobre ella, no podía deshacerse de la sensación de inquietud. Por lo tanto, cuando oraba, simplemente pedía otro y lo hacía bendecir en el templo, luego lo llevaba alrededor de su cuello. En este momento, el colgante del dios de la muerte ya no emitía luz negra, volviéndose mundano. Sin embargo, Decaying Corpse Granny todavía fijó su mirada en el colgante en la mano de Yang Aoran, un hecho que observó claramente. Temía el colgante del dios de la muerte. Yang Aoran no estaba completamente aterrorizado. La reacción de Decaying Corpse Granny le dejó claro este punto. Para confirmar su especulación, se arrancó el colgante del dios de la muerte de su cuello y lo empujó hacia adelante con ambas manos. La expresión de Decaying Corpse Granny cambió como si hubiera visto algo aterrador, involuntariamente retrocediendo. Ella sí temía el colgante del dios de la muerte en su mano. Yang Aoran estaba seguro de esto. Este descubrimiento llenó a Yang Aoran de inmensa alegría, como un hombre que se está ahogando agarrando una pajita que le salva la vida, incapaz de expresar su emoción, casi al borde de las lágrimas. Sin embargo, Yang Aoran no se volvió complaciente. Aunque emocionado, el miedo infundido por Decaying Corpse Granny no había disminuido. Él permaneció ansioso y asustado. El colgante, que antes se sostenía con una mano, ahora estaba firmemente agarrado con ambas manos. Temía que desapareciera repentinamente de su alcance, la sensación de seguridad que le proporcionaba era mucho más fuerte que el cuchillo de cocina que había descartado. Su cuerpo, congelado en su lugar, pareció recuperar la movilidad en ese momento. Yang Aoran sostuvo con fuerza el colgante del dios de la muerte, simultáneamente orando interiormente, retirándose lentamente hacia la puerta. Supervisó cada movimiento de Decaying Corpse Granny, sin perderse una sola expresión. Si hubiera alguna señal de que ella se abalanzaba hacia él, él se daría vuelta y correría, huyendo a la mayor velocidad. Si podría escapar con éxito dependía del destino. La distancia entre la puerta y Yang Aoran estaba a solo un paso, como resultado de su entrada contundente anterior. Normalmente, podría fácilmente salir corriendo con una patada, pero ahora, cada movimiento parecía como cruzar una gran distancia, una tortura para su mente. Grandes gotas de sudor frío gotearon de su rostro y se rompieron al golpear el suelo. Algunas gotas incluso llegaron a sus ojos, causándole malestar, pero no se atrevió a limpiarlas ni a parpadear, permitiendo que lágrimas mezcladas con sudor rodaran por sus mejillas. La escena que más temía no ocurrió. El cuerpo tembloroso de Yang Aoran llegó gradualmente a la puerta, y Decaying Corpse Granny no mostró signos de abalanzarse sobre él. En cambio, parecía resentida. Varias veces pareció a punto de saltar, pero finalmente se dio por vencida. Yang Aoran no se relajó. Mientras no hubiera abandonado este lugar, no podía bajar la guardia. Sus nervios permanecieron tensos y sus pies todavía retrocedieron lentamente. Lentamente, uno de sus pies salió por la puerta. Una vez que hubiera retirado el otro pie,
habría abandonado esta aterradora trampa mortal. Bajo la atmósfera tensa, Yang Aoran retiró el otro pie de la habitación. La abuela cadáver en descomposición todavía no atacó. Yang Aoran sintió una mezcla de alivio y aprensión, a punto de darse la vuelta y huir. Sin embargo, cuando su mirada se posó en Jian Sensen, su cuerpo, listo para girar, se detuvo involuntariamente. Jian Sensen yacía en el suelo, con su vida colgando de un hilo. Si él huyera ahora, ¿qué pasaría con ella? ¿Significaría la muerte? Aunque no está seguro, Yang Aoran sintió que era muy probable. A juzgar por las acciones de Decaying Corpse Granny, ella no solo quería matar a Jian Sensen sino también a él. Si no fuera por el colgante del dios de la muerte en su mano, no estaba claro si todavía estaría vivo. Jian Sensen todavía era joven, solo tenía 21 años. Su vida todavía estaba por delante. Sería una gran lástima que muriera a una edad tan temprana. Si Jian Sensen fuera un extraño para él, a Yang Aoran podría no importarle su vida o su muerte. Pero ella no lo era. A pesar de no ser amigos todavía, Jian Sensen era su cliente. Además, Jian Sensen le confió el manejo de Decaying Corpse Granny. Ante esta situación, como maestro, tenía una responsabilidad innegable. Yang Aoran no era un santo. La responsabilidad era suya y la asumiría. Si no fuera así, haría la vista gorda. Como tenía una responsabilidad irrefutable en este asunto, debe asumirla. Si huyera solo, se sentiría culpable por el resto de su vida. Su cuerpo, que se había girado a mitad de camino, vaciló bajo el control de Yang Aoran, temblando. No huyó, sino que regresó a la habitación. No era valiente. Su cuerpo tembloroso mostraba claramente que estaba lleno de miedo en ese momento. Porque lo que estaba haciendo ahora era casi lo mismo que buscar la muerte. Sería extraño si no tuviera miedo. Sin embargo, en comparación con la muerte, había algo más que lo aterrorizaba aún más, y era la culpa. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 23. Cuando Yang Aoran regresó a la habitación, los ojos de Decaying Corpse Granny traicionaron un atisbo de confusión. Luego, ella se rió siniestramente. Jejeje, joven, ¿estás reacio a dejar a la abuela? Al escuchar el tono espeluznante, Yang Aoran tembló aún más violentamente. Consumido por el miedo, cada paso que daba parecía agotarle todas sus fuerzas. No le quedaba energía para responder a Decaying Corpse Granny. Incluso si tuviera la fuerza, le faltaba el coraje para responder. Cuando solía hacer malas pasadas, siempre estaba nervioso. Pero ahora, frente a un fantasma real, ¿dónde estaba la valentía para bromear? Era bueno actuando y hablando en grande cuando se enfrentaba a humanos, pero ahora era una historia completamente diferente. No estaba frente a un humano, estaba frente a un fantasma. Los dos no podrían ser más distintos. Lo desconocido a menudo infunde miedo y la existencia de fantasmas golpea profundamente la psique humana. Antes de encontrarse con ellos, muchas personas no los tomaban en serio. Incluso si se menciona ocasionalmente, fue con desdén. Sin embargo, ante un fantasma real, incluso los más valientes se asustarían mucho. Bajo una inmensa presión, Yang Aoran inconscientemente se mordió el labio hasta que sangró. Pero no prestó atención y avanzó lentamente hacia Jian Sensen que yacía en el suelo. Al ver el silencio de Yang Aoran, el rostro de Decaying Corpse Granny se torció en una mueca. Un horrible sonido fantasmal emanó de su boca, aparentemente amenazador. Yang Aoran fingió no oír ni ver, aumentando su paso hacia Jian Sensen. Cuando Yang Aoran se acercó, Decaying Corpse Granny se retiró a un lado, manteniendo una cierta distancia, sin atreverse a acercarse ni a alejarse demasiado. Después de lo que a Yang Aoran le pareció una eternidad, finalmente alcanzó al inconsciente Jian Sensen. Sin dudarlo, reunió toda la fuerza y el coraje que le quedaban, levantó a Jian Sensen y corrió hacia la puerta. Mientras corría, gritó fuerte, aparentemente tratando de animarse a sí mismo. Afortunadamente, Jian Sensen era pequeño y liviano, y junto con el ejercicio regular de Yang Aoran, cargarla no le suponía una gran carga. La casa era pequeña para empezar. Con la rápida carrera de Yang Aoran, la puerta estaba a su alcance. Pero justo en ese momento, Decaying Corpse Granny, que había estado en silencio por un tiempo, apareció de repente frente a él, bloqueando su camino. Su rostro, plagado de agujeros, mostraba una sonrisa aterradora mientras lo miraba. Yang Aoran gritó de terror, su cuerpo se sacudió reflexivamente.
Antes de que pudiera reaccionar, Decaying Corpse Granny, en medio de una extraña risa, roció algo de su boca. Una lengua carmesí, parecida a una serpiente venenosa, salió disparada de la boca de Decaying Corpse Granny, apuntando directamente a su frente. Estaba cubierto de púas de 1 pulgada de largo, claramente lo suficientemente afiladas como para arrancarle el cerebro si lo golpeaba. Frente a una lengua tan horrible y repulsiva, Yang Aoran instintivamente retrocedió. Su retirada aterrizó de lleno en el rostro regordete del hombre de mediana edad. Este único paso distorsionó el rostro del hombre, causando que Yang Aoran perdiera el equilibrio. Con un traspié, Yang Aoran cayó al suelo, todavía agarrando a Jian Sensen. El colgante del dios de la muerte, que había agarrado con fuerza en su mano todo el tiempo, salió despedido debido a la caída. Hubo algunos sonidos nítidos cuando golpeó el suelo, pero se desconocía su lugar exacto de aterrizaje. En ese momento, cuando el colgante se fue volando, el corazón de Yang Aoran se hundió. Enfrentarse a la anciana ya lo había hecho sentir como si estuviera en un sótano de hielo, pero ahora era peor. No solo estaba todavía en ese sótano, sino que ahora también había un ventilador gigantesco que soplaba con toda su fuerza, aumentando su miseria. La reacción de Decaying Corpse Granny indicó su miedo al colgante del dios de la muerte en su mano. Aunque ella le infundió un gran miedo, tener el colgante le dio cierta sensación de seguridad. Pero ahora, sin el colgante, junto con cualquier esperanza o sensación de seguridad que le proporcionaba, su temor se hizo más profundo. Sin la protección del colgante, solo podía imaginar lo que le esperaba a continuación. Ciertamente no sería una charla amistosa mientras tomaban unas copas. Si su corazón no estaba frío antes, definitivamente lo estaba ahora. Joven, usando un colgante roto para asustar a la abuela, eres realmente malicioso. 3 personas vivas intimidan a una persona muerta, usando motosierras y cuchillos de cocina. ¿No te duele la conciencia? ¿Aún tienes moral? ¿Sabes qué? ¿Qué significa respetar a los mayores y valorar a los jóvenes? Mientras Decaying Corpse Granny hablaba descaradamente, flotó lentamente hacia Yang Aoran. A medida que se acercaba, Yang Aoran se sintió asfixiada. En un momento crítico, recordó los métodos que había aprendido en línea para lidiar con fantasmas. Sin embargo, estos métodos requerían apoyos y la confiabilidad de la información en línea era dudosa. Incluso si tuviera todos los accesorios necesarios, es posible que no fueran efectivos. También había algunos métodos que no requerían accesorios, como dibujar talismanes con sangre de un dedo mordido. Pero no estaba seguro de si funcionarían, e incluso si lo hicieran, no tenía tiempo para realizarlas. Morderse el dedo fue bastante difícil, no fue tan simple como se muestra en las películas. No es fácil romper la piel con un mordisco suave. Además, tenía la piel gruesa, lo que hacía aún más difícil romperla. Además, incluso si lograba sacar sangre, no sabía cómo sacar el talismán. Si los garabatos aleatorios funcionaran, todos serían maestros. Cuando Decaying Corpse Granny se acercó, Yang Aoran, desesperado, pensó en usar orina para defenderse. Según fuentes online, la orina de los niños tenía un importante efecto restrictivo sobre los fantasmas, aunque fue promocionado. Sin embargo, esta fue la idea que le vino a la mente a Yang Aoran. Por supuesto, a los 30 años, Yang Aoran ya no era un niño. Pero al no tener en mente otros métodos eficaces, tuvo que recurrir a su propia orina. Tenía que intentarlo, aunque tal vez no funcionara. Tuvo que resistir. Con coraje que no sabía de dónde venía, de repente se levantó del suelo, con la intención de desatar su cinturón e implementar su plan contra la abuelita cadáver en descomposición que se acercaba. Sin necesidad de pensar, uno podría imaginar lo incómoda que debe ser esta escena. Pero él no tenía opción, tenía que hacer algo. Esto no tenía nada que ver con la moralidad o los modales, solo quería sobrevivir, no morir aquí. Justo cuando Yang Aoran estaba a punto de desatar su cinturón, antes de que pudiera hacer más movimientos, una voz repentinamente resonó, causando que se congelara en su lugar. Al mismo tiempo, llamó la atención de Decaying Corpse Granny. Los seres humanos tienen sus caminos y los fantasmas tienen los suyos. Si los humanos eligen el camino equivocado, lo recorrerán paso a paso y eventualmente perderán la vida. De manera similar, si los espíritus toman el camino equivocado, se disiparán y desaparecerán para siempre en este mundo, perdiendo la oportunidad de reencarnar. Se oyeron pasos en el pasillo, lentos y deliberados, como si alguien estuviera dando un paseo.
Cuando esta voz, teñida de fuerte sarcasmo, cayó, apareció una figura en la puerta, captando la atención tanto de Yang Aoran como de Decaying Corpse Granny. A la luz de la luna, los rasgos de la figura eran indistinguibles, pero era evidente que era algo bajo, comparable en estatura al inconsciente Jian Sensen que yacía en el suelo. El pasillo está completamente oscuro. ¿Cuántas bombillas se necesitan para iluminarlo? El hombre refunfuñó descontento. Luego, con las manos a la espalda, entró pavoneándose en la habitación. Apenas 2 pasos dentro de la habitación, su pie aterrizó en algo blando. De hecho, esa cosa suave era el rostro del hombre de mediana edad. Sin embargo, a diferencia del tropiezo de Yang Aoran, el hombre pisó el rostro del hombre de mediana edad como si estuviera en tierra firme, sin impacto en su cuerpo. Dejó una huella en el rostro del hombre. Sin molestarse en mirar a Yang Aoran y Decaying Corpse Granny, el hombre bajo rebuscó en la puerta y luego presionó un interruptor. Hacer clic. La habitación se iluminó. La sala de estar, que antes estaba bañada por la luz de la luna, de repente se iluminó. Las características del hombre bajo aparecieron a la vista de Yang Aoran y Decaying Corpse Granny. Parecía ser un joven de 17 años, a juzgar por su apariencia. Sin embargo, no estaba claro si realmente parecía tener 17 años o simplemente lo parecía. El joven parecía bastante joven, pero su apariencia dejaba mucho que desear. Sus rasgos afilados estaban lejos de ser encomiables. Si lo juzgaban por su apariencia, era inferior a Yang Aoran. Sin embargo, tenía una apariencia distintiva que destacaba. Yang Aoran era una presencia ordinaria que se mezclaría con la multitud, pero este joven se destacaría incluso en un mar de gente. A juzgar por el comportamiento del joven, era un adepto o un lunático. Antes de ver la apariencia del joven, Yang Aoran estaba seguro de haber encontrado a un adepto. Una oleada de esperanza surgió en su corazón desesperado. Sin embargo, cuando el joven encendió la luz, Yang Aoran no pudo evitar inclinarse hacia la última posibilidad. La esperanza que acababa de surgir dentro de él se desvaneció instantáneamente, reemplazada una vez más por la desesperación. No fue un caso de Yang Aoran a juzgar por las apariencias, era solo que este tipo con sus rasgos afilados no parecía un adepto en absoluto. Parecía más un estafador del mundo marcial. Si Yang Aoran y él estuvieran juntos, nadie sospecharía de la identidad de Yang Aoran como un maestro, en cambio, maldecirían al joven como un charlatán. Bueno, en este momento, Yang Aoran de hecho juzgado por las apariencias. La culpa es de esta repentina aparición de un tipo que no parecía nada convincente. Sin embargo, lo que Yang Aoran no sabía era que la aparición de este joven, que parecía un estafador, cambiaría por completo su vida. Fue gracias a la apariencia de este joven que su vida sufrió una transformación radical. A partir de entonces, estaría expuesto a un mundo diferente. Capítulo 24. El joven no miró a Yang Aoran, por lo que no notó la decepción en los ojos de Yang Aoran. Cuando se encendió la luz, su mirada se posó en Decaying Corpse Granny. Desde la aparición del joven, los ojos de Decaying Corpse Granny habían estado fijos en él, mientras que Yang Aoran, ella ni siquiera le dedicó una mirada. Ella no reconoció a este joven, pero por alguna razón, despertó en ella una inexplicable sensación de miedo. Este miedo surgió de la nada pero penetró profundamente en su alma. Desde su muerte y la consiguiente confusión, no había sentido miedo. Incluso pensó que se había librado de esas emociones hacía mucho tiempo. Sin embargo, con la apariencia de este joven, se dio cuenta de que estaba equivocada, y terriblemente. Todavía podía sentir miedo, simplemente no había encontrado nada que temer antes de su llegada. ¿Quién eres? Esta es mi casa. No te doy la bienvenida. Vete o llamaré a la policía. Las palabras algo tartamudas de Decaying Corpse Granny, en circunstancias normales, habrían hecho que Yang Aoran se echara a reír. ¿Qué amenaza tan desigual? ¿Llamar a la policía? ¿No es una broma? ¿No ha perdido toda dignidad de fantasma? Sin embargo, ahora no podía reírse. Aprovechando la distracción de Decaying Corpse Granny, silenciosamente recogió a Jian Sensen, preparándose para encontrar una oportunidad para escapar nuevamente. Ya sea que este joven repentino fuera un maestro o simplemente estuviera loco, la atención de Decaying Corpse Granny se había desviado, dándole tiempo para prepararse. La incapacidad de Yang Aoran para reír no significaba que el joven no pudiera hacerlo. Encontró divertidas las palabras de Decaying Corpse Granny y se rió entre dientes. ¿Llamar a la policía? Jaja, ¿por qué no lo intentas? Mira tu estado actual.
Incluso si te entregara un teléfono móvil, ¿podrías hacer la llamada? Además, incluso si podría, ¿entonces qué? Las palabras del joven infundieron miedo e ira en Decane Corpse Granny, aunque el primero era mucho más fuerte que el segundo. Con una mirada resentida al joven, Decane Corpse Granny no dijo nada más y rápidamente corrió hacia una pared. Su actitud sugería que estaba intentando escapar. La presencia del joven le había infundido demasiado miedo. Aunque no entendía el origen de este miedo, decidió huir con decisión. Ella conocía bien sus propias capacidades. Si bien podía asustar a la gente común, no estaba nada en contra de un maestro. A sus ojos, el joven era sin duda un maestro. Tratando de correr. Jaja, un simple espíritu como tú quiere escapar de mí. ¿Me estás subestimando o sobreestimándote a ti mismo? El joven se burló con desdén. Cuando Decane Corpse Granny se fundió en la pared, no mostró ninguna urgencia. Con un gesto, una niebla negra brotó de su palma. La temperatura de la habitación se desplomó cuando surgió la niebla, intensificando la atmósfera ya helada de la casa, gracias a la presencia de Decane Corpse Granny. Yang Aoran ya había recogido a Jian Sensen, con la intención de aprovechar el enfoque de Decane Corpse Granny en el joven para escapar de la casa embrujada. Sin embargo, cuando se puso de pie con Jian Sensen en sus brazos, fue testigo de una escena que lo dejó estupefacto. Primero, la aterradora abuela cadáver Decane se retiró sin luchar. Luego, fue testigo de la niebla negra que emanaba de la palma del joven. Lo primero lo podía aceptar de alguna manera, aunque no podía entender por qué Decane Corpse Granny se retiraría sin luchar. Pero esto último, destrozó por completo su comprensión. ¿Podría una persona común emitir niebla negra de sus manos? Obviamente no. Sin embargo, ante sus ojos, sucedió. Para Yang Aoran, si lo que vio no fue una alucinación inducida por un miedo excesivo, entonces este joven flaco era verdaderamente un maestro. Cuando la niebla negra surgió de la palma del joven, se condensó rápidamente en una forma sólida, transformándose en una cadena de tono negro en un abrir y cerrar de ojos. La cadena, tan gruesa como un brazo, se hundió en la palma del joven por un extremo y en la pared por el otro. Un grito aterrorizado atravesó el aire, claro para Yang Aoran. Emanó de Decane Corpse Granny. Su mirada se desvió del joven a la pared donde había huido Decane Corpse Granny. Vio la cadena atravesar la pared sin dañarla, recta como una flecha y ligeramente balanceándose, como un hilo de pescar que hubiera atrapado un pez grande. El joven sonrió. Con un movimiento de su mano, la cadena resonó ruidosamente mientras desaparecía de la pared, arrastrando a Decane Corpse Granny a la fuerza. Envuelta firmemente en la cadena, Decane Corpse Granny luchó ferozmente, aparentemente intentando liberarse de sus ataduras. Pero por mucho que luchara o chillara, la cadena no mostraba señales de aflojarse. Ella permaneció firmemente atrapada. Ella no tenía forma física, anteriormente, Yang Aoran no podía dañarla con un cuchillo de cocina. Pero ahora, esta cadena parecía ser su némesis. No solo la ató, sino que también le infligió un daño inmenso, como se desprende de sus continuos gritos. Tuviste la oportunidad de reencarnar. Pero desafortunadamente, devoraste otros espíritus para mejorarte. En consecuencia, perdiste tu calificación para la reencarnación. Anciana, hay un camino para los fantasmas. Ya que has elegido el camino equivocado, debes pagar el precio de tus elecciones. El joven se burló y luego sacó una cuenta aparentemente de la nada. Esta cuenta era del tamaño de un puño, de apariencia transparente, parecía bastante normal y no tenía nada de extraordinario. ¿Quién eres y por qué me atacas? No tengo ningún problema contigo. Esta casa es mía, entonces, ¿qué hay de malo en echarlos? Es cierto que consumí un espíritu, pero esa anciana de abajo se lo merecía. Lo tenía. Viene incluso si la devoro. La abuela cadáver en descomposición luchó vigorosamente mientras gritaba en voz alta. El terror y la ferocidad en su rostro eran abrumadores. Si no fuera por la espeluznante cadena que la ataba con seguridad, podría haberse lanzado a atacar. El joven no respondió a Decane Corpse Granny. Con una expresión indiferente, parecía no estar dispuesto a participar. Luego, arrojó la cuenta, que pareció cobrar vida mientras volaba y se detenía sobre la cabeza de Decane Corpse Granny. Soul Gathering Beer, reúnete. Con una orden baja del joven, la cuenta transparente inmediatamente liberó una poderosa fuerza de succión. Sin embargo, esta fuerza parecía afectar solo a Decane Corpse Granny, nada más en la habitación sintió su atracción.
Sintiendo un peligro sin precedentes, el cuerpo de Decane Corpse Granny se deformó al ser succionado con fuerza por la cuenta poco a poco. Maestro, por favor no lo hagas. Perdóname. Soy viejo. ¿No respetas a tus mayores? La abuela del cadáver en descomposición luchó desesperadamente, pero el joven parecía más irritado que conmovido por sus súplicas. ¿Perdonarte? No me hagas reír. Puede que seas viejo, pero incluso si yo respetara a los mayores, serías tú quien me mostraría respeto, mocoso insolente. Cuando las palabras del joven cayeron, Decane Corpse Granny quedó completamente atraída hacia la cuenta. Originalmente pura, la cuenta ahora tenía un pequeño hilo negro en su interior debido a que Decane Corpse Granny fue absorbida por ella. Este hilo se retorcía dentro de la cuenta, transformándose ocasionalmente en una versión miniaturizada de Decane Corpse Granny o volviendo a un hilo negro, aparentemente intentando liberarse y recuperar su libertad. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no pudo romper ni siquiera mover la cuenta. Ella se enfureció y gritó dentro de la cuenta, todavía feroz pero ahora silenciosa, su voz incapaz de escapar. El joven no echó un vistazo a Decane Corpse Granny dentro de la cuenta. Con un movimiento de su mano, la cuenta volvió a su alcance, luego desapareció como por arte de magia, desapareciendo hacia un destino desconocido. En ese momento, la cadena negra que unía a Decane Corpse Granny se hizo añicos con un chasquido, disipándose en un fino humo negro, como si nunca hubiera existido. Yang Aoran, ya en shock, ni siquiera había notado que sus pantalones caían al suelo, dejándolo en ropa interior. Tenía la intención de orinar sobre Decane Corpse Granny después de aflojarse el cinturón antes, pero la aparición del joven interrumpió su plan. Ahora, al ponerse de pie, sus pantalones naturalmente se cayeron. Miró estupefacto al joven, con la mente llena de conmoción. Había pensado que el joven estaba loco, pero resultó que era verdaderamente un maestro. De hecho, demostró el dicho, no juzgues un libro por su portada. Mientras tanto, el joven miró a Yang Aoran, sonrió fríamente, sacudió la cabeza y murmuró para sí mismo, con este tipo de coraje, ni siquiera calificas para ser carne de cañón. Aunque su voz era baja, Yang Aoran la escuchó claramente. Quería decir algo, pero el joven no le dio la oportunidad. Dándose la vuelta, salió de la casa. La salida del joven fue elegante, con las manos a la espalda como si estuviera en un recorrido de inspección. Desafortunadamente, el hombre de mediana edad que jugaba con la motosierra recibió otra desafortunada patada en su gordita cara cuando el joven se fue. A Yang Aoran le tomó bastante tiempo salir de su sorpresa después de que el joven se fue. Aunque recuperó el sentido, su asombro solo se hizo más fuerte. Quizás debido a su profesión, siempre había creído en la existencia de fantasmas y dioses, por lo que los reverenciaba. Sin embargo, hasta esta noche, nunca había visto realmente un fantasma. Como había fantasmas y dioses, naturalmente, también había maestros en este mundo. Él también creía en esto, pero nunca había visto uno. Esta noche lo había visto todo. Sintió como si se hubiera abierto una nueva puerta en su mundo, una puerta que la gente corriente rara vez veía o tocaba. Y él realmente quería entrar y echar un vistazo. Capítulo 25. Dentro de la zona residencial sonaron las sirenas de la policía. Momentos después, unos pasos urgentes resonaron por el pasillo. No te muevas. Bajar. Liberen al rehén. Un grupo de policías irrumpió en la habitación. Sus rostros eran severos, algunos incluso parecían nerviosos, mientras rodeaban a Yang Aoran. Le gritaron y amenazaron agresivamente. Las oscuras bocas de sus armas apuntaban directamente hacia él. Cualquier ligero movimiento por su parte sin duda resultaría en una ráfaga de balas. No había duda sobre eso. Si bien la superficie del mundo del Nuevo Génesis parecía pacífica, debajo se gestaba la agitación. Por lo tanto, independientemente de qué ciudad en el mundo del Nuevo Génesis, cada vez que los agentes de policía respondían a una llamada, acudían completamente armados. Aunque Lecheng era solo una pequeña ciudad insignificante dentro del mundo Nuevo Génesis, no fue la excepción. Al ver la multitud de cañones apuntando hacia él, el rostro de Yang Aoran palideció. Nunca había experimentado semejante enfrentamiento en su vida. Era imposible no sentirse nervioso. Cualquier paso en falso podría tener consecuencias irreversibles. Escuchen, oficiales, esto es un malentendido, quiero decir. Los nervios de Yang Aoran hicieron que sus palabras salieran inconexas. Cállate. Libera al rehén inmediatamente.
O abriremos fuego, rugió un oficial de policía, advirtiendo a Yang Aoran una vez más. Estoy desarmado. ¿Qué está pasando? ¿Rehén? ¿Qué rehén? Yang Aoran se puso ansioso. Estallido. Su respuesta llegó en forma de un disparo, no dirigido a él sino como un disparo de advertencia. El corazón de Yang Aoran dio un vuelco cuando se dio cuenta de que todavía sostenía a Jian Sensen en sus brazos. Mirando hacia abajo, pareció entender lo que estaba pasando. Rápidamente bajó a Jian Sensen, sonrió torpemente y comenzó a explicar, es un malentendido, oficiales. Realmente un malentendido. ¿Me creen? Mientras hablaba, Jian Sensen ya estaba en el suelo. Se levantó lentamente y se subió los pantalones. Sin embargo, en ese momento, una brisa fragante lo golpeó, seguida de un dolor agudo en la ingle cuando alguien lo pateó con fuerza. Estallido. La expresión de Yang Aoran cambió drásticamente cuando un dolor intenso hizo que sus ojos casi se salieran de sus órbitas. ¿Te creo? Mierda. Eres un bicho raro. Invasión de viviendas. ¿Y te atreves a hacerle esas cosas a esta chica? Me aseguraré de desactivar tu herramienta para el crimen, gritó una mujer oficial enojada. Mientras la oficial seguía pateándolo en la ingle, otros oficiales se apresuraron hacia adelante y capturaron con éxito a este criminal de invasión de viviendas. Yang Aoran fue escoltado fuera de la casa. Poco después, una ambulancia llegó abajo y se llevó al inconsciente Jian Sensen y al hombre de mediana edad. El cielo acababa de empezar a aclarar, todavía temprano en la mañana, pero una multitud se había reunido abajo. Entre ellos se encontraban principalmente residentes de edad avanzada, chismeando y señalando con el dedo a Yang Aoran, inconscientes de la situación pero ansiosos por especular. Este joven es aterrador. De hecho usó una motosierra para irrumpir en la casa por la fuerza, mató a 2 personas sin pestañear e incluso insultó el cadáver de la niña. Absolutamente loco. He visto a ese hombre de mediana edad que murió varias veces en el vecindario. De hecho, es de nuestra comunidad. La joven debería ser su hija, a quien no había visto antes. Quizás regresó recientemente. Es tan lamentable. Muriendo tan joven y siendo insultada. Bueno, es mejor así. Si ella todavía estuviera viva, ¿cómo podría casarse? ¿Quién se atrevería a casarse con ella con semejante mancha? Anoche escuché a la niña gritar tan fuerte. Pensé que era un problema de violencia doméstica. No le di mucha importancia, después de todo, es un asunto familiar de otra persona. Como un extraño, no debería interferir. No esperaba que las cosas terminaran así. Si lo hubiera sabido, incluso si me hubiera costado la vida, habría ido a detener a este villano. ¿Conoces a quién llamó a la policía? Es el sobrino de la hermana de mi marido. No os dejéis engañar por su corta edad, es bastante sensato y respetuoso de la ley. Al oír el alboroto, a pesar de las objeciones de sus padres, valientemente llamé a la policía. Finalmente, este pervertido fue atrapado gracias a él. Conozco a ese niño del que estás hablando. Sus padres lo miman y a menudo hace informes falsos como si fuera un juego. A pesar de los repetidos intentos de disciplinarlo, sigue siendo terco. Sin embargo, esta vez, hizo algo notable. No lo hizo. No hizo un informe falso y jugó un papel importante. Aunque no salvó las vidas del padre y la hija, capturó con éxito a este asesino. Sin él, quién sabe qué tipo de problema habría sucedido. Después de todo, mi hija es muy hermosa, incluso a sus 40 años, no parece vieja en absoluto, mucho más joven que esta anciana. En medio de los chismes y las señales de la multitud de ancianos, Yang Aoran fue escoltado de regreso a la estación de policía como si fuera un criminal. Incluso recibió una paliza total, mientras que Jian Sensen y el hombre de mediana edad, debido a su estado inconsciente, fueron tratados como pacientes y cargados con cuidado en la ambulancia. Cada movimiento era delicado, por temor a dañarlos. Cuando Yang Aoran fue liberado de la comisaría por la tarde, fue gracias a que Jian Sensen y el hombre de mediana edad recuperaron la conciencia. Al despertar, naturalmente fueron interrogados por los oficiales. Yang Aoran, que había sido detenido en la comisaría, también se enfrentó a un interrogatorio. A través de los testimonios de los 3, se llegó a una conclusión: la casa donde residía Jian Sensen estaba embrujada, y Yang Aoran, un maestro, estaba allí para ayudarla. La comisaría, naturalmente, no creyó en esta explicación. ¿Fantasmas? Fue simplemente absurdo.
Sin embargo, una cosa era segura, Yang Aoran no fue el autor de un allanamiento de morada. El hombre de mediana edad y la inconsciencia de Jian Sensen no tuvieron nada que ver con Yang Aoran. Fue solo un malentendido. A lo sumo, podría considerarse perturbar la paz, e incluso entonces, los involucraba a los tres. Por lo tanto, Yang Aoran fue liberado legítimamente. Cuando Yang Aoran salió cojeando de la comisaría, con la cara magullada, una agente lo acompañó. Tenía una figura alta y bien formada, y el uniforme de policía acentuaba su elegancia. Junto con su cara bonita, presentaba un marcado contraste con Yang Aoran en todos los aspectos. Esta oficial no era otra que la que había pateado a Yang Aoran en la ingle en la casa de Jian Sensen. Quizás por culpa o preocupación de que Yang Aoran pudiera agravar la situación, ella personalmente lo escoltó hasta la entrada de la estación de policía. Sin embargo, por su expresión severa, era evidente que no estaba contenta de hacerlo. El asunto se ha aclarado, puedes irte. Pero déjame recordarte que, como alguien de 30 años, debes saber qué decir y qué no decir. No dejes que tu boca te meta en problemas. La oficial advirtió a Yang Aoran con cara severa. Más que un recordatorio, sonó más como una amenaza. Yang Aoran se sintió extremadamente disgustado, incluso indignado. Tuvo el impulso de acercarse y abofetear a la mujer unas cuantas veces. Sin embargo, no actuó en consecuencia. No solo se abstuvo de hacerlo, sino que también puso una sonrisa aparentemente natural. Quería decir algo, pero la oficial no le dio la oportunidad. Ella continuó con calma, aunque no estás involucrado en un allanamiento de morada, aún así estabas actuando de manera sospechosa. Si continúas con este comportamiento, te puedo asegurar que volverás aquí para tomar el té y ese día no será tan bueno. Lejos. Con eso, la oficial se alejó rápidamente, sin siquiera dedicarle otra mirada a Yang Aoran. Parecía que estaba extremadamente disgustada con Yang Aoran y su comportamiento charlatán. Al observar la figura de la oficial en retirada, la sonrisa aparentemente natural desapareció del rostro de Yang Aoran, reemplazada por una expresión fría. Estos agentes lo habían golpeado indiscriminadamente, especialmente la mujer oficial, que había sido la más cruel y brutal. Sin embargo, al final, ni siquiera escuchó una disculpa de ella. Simplemente lo echaron de la comisaría e incluso lo amenazaron. Cualquiera que haya pasado por lo que él pasó probablemente se sentiría enojado. Yang Aoran había experimentado muchas cosas a lo largo de los años, por lo que la mayor parte del tiempo no mostraba sus emociones en su rostro ni se enojaba fácilmente. Pero eso no significaba que no tuviera ira dentro de él. En ese momento se sintió muy irritado, muy enojado. Sin embargo, fue racional. No hizo una escena ni pronunció amenazas, ya que hacerlo solo le traería más problemas. Hacer amenazas requería fuerza absoluta. Cuando una persona poderosa amenaza, crea una inmensa presión psicológica sobre la otra parte. Si alguien sin fuerzas hace amenazas, se convierte en una broma y solo le trae más vergüenza. Sobre la comisaría colgaba una placa policial gigante. El diseño de esta placa policial era único, compuesto por un escudo y dos largas lanzas. En medio de las lanzas había un carácter, que representaba al departamento de policía de Lecheng del Mundo Nuevo Génesis. Una placa de policía era un objeto inanimado, pero esta placa de policía exudaba una presión invisible. Con cara fría, Yang Aoran miró fijamente la enorme placa de policía sobre la estación, reflexionando sobre algo en su mente. Después de un rato, retiró la mirada. En sus ojos fríos, había determinación, como si en ese momento hubiera descubierto algo y hubiera tomado una decisión determinada. En su opinión, la razón por la que terminó en este estado miserable fue, en última instancia, porque carecía de fuerza real. Si tuviera la capacidad de lidiar con el joven conocido como The Cain Corpse Granny, ¿estaría en esta situación ahora? La respuesta fue obviamente no. Si poseyera las habilidades del misterioso joven y se convirtiera en un practicante de alto nivel como él, no solo no se asustaría por The Cain Corpse Granny, ni sería capturado por la policía como si fuera un criminal, lo que le provocaría estate extremadamente enojado. En ese momento, surgió en él un fuerte deseo de cambiarse a sí mismo. Quería convertirse en un practicante de alto nivel como el misterioso joven y cambiar su identidad de charlatán. En el pasado, él también quería cambiarse a sí mismo, pero no tenía manera. Ahora, sentía que se le había presentado una oportunidad. No quería perdérselo, aunque eso significara pagar un precio enorme. Quería aprovechar esta oportunidad. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.